Hola chicos, buenos días. Vayan prendiendo por favor sus cámaras para poder comenzar. Bueno, recuerden que la clase pasada estuvimos haciendo la actividad del cuadro y el día de hoy la tienen que terminar para poder enviar la actividad, ¿sale? Les quería comentar, bueno, seguramente algunos de ustedes ya se dieron cuenta que la aplicación de Classroom estuvo, bueno, ha estado fallando, no sé a qué se deba. Ya se está arreglando eso, chicos, entonces, si no pueden enviarlo el día de hoy, no se preocupen, van a tener todo el fin de semana para poderlo hacer, para que lo hagan con calma, porque a lo mejor también lo que pasa es que se tarda mucho en cargar los archivos. Entonces, van a tener todo el fin de semana. El lunes, como saben, pues no va a haber clase, entonces nos veríamos nosotros hasta el día miércoles, ¿ok? Entonces, si tienen algún problema que llegue el domingo, que llegue el lunes y no pueden todavía enviar sus archivos, me avisan por favor, pero van a tener todavía hasta el lunes para poderlos mandar en caso de que no lo puedan hacer el día de hoy, ¿sale? Entonces voy a compartirles pantalla para poder continuar con lo que estábamos haciendo. Bueno, y ahorita que están varios, quiero aprovechar para decirles que el día lunes, por favor, no vayan a faltar, el día lunes, el día miércoles, no vayan a faltar porque les voy a dar indicaciones para realizar su proyecto de la fase número 4, tanto individual como colaborativo. Entonces sí es importante que estén porque ya es lo último que se tiene que elaborar. Recuerden que en la fase 4 del colaborativo deben entregar ya su cartel, ¿sale? Su boletín informativo, perdón, en el cual pues van a incorporar todos los trabajos de todas las asignaturas. Entonces ya les daremos indicaciones de cómo lo pueden elaborar. Pueden utilizar Canva, una aplicación que ahorita le están utilizando mucho y les puede servir. Pueden utilizar Publisher u otras aplicaciones que ustedes conozcan para poder hacer su boletín informativo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Bueno, este es el cuadro, recuerden que estamos haciendo, llevamos hasta ahorita 2 dominios, el dominio Archaea y el dominio Eubacteria. Entonces, vamos a continuar con el dominio Eucaria hasta el reino Animalia para poderlo complementar, ¿ok? Para los que no estuvieron en la clase pasada, tienen que llenar este cuadro con la información que yo les estoy presentando, lo tienen que ilustrar y no dejar vacío ninguno de estos elementos que les estoy pidiendo, por favor. Entonces, dominio Eucaria. Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí en este cuadro que les mencionaba, que vamos a ver cuáles son las diferencias entre los virus y las bacterias. El dominio Eubacteria pues se trata de todo tipo de bacterias, ya vimos su clasificación, ya vimos cuál es la importancia, porque también a lo mejor al escuchar bacterias sabemos que trae algo malo, pero ya vimos que también obtenemos a través de ellas muchísimos beneficios, ¿sale? Y no debemos confundir lo que es un virus con una bacteria. ¿Cuál es la función principal de los virus? Poseer maquinaria necesaria para su crecimiento y proliferación. Una característica también muy importante de los virus es que se desarrollan o crecen muy rápido. Y otra es que necesitan una célula o un animal o vegetal para poder sobrevivir. Solitos no se pueden reproducir y pueden morir. Necesitan de una célula para vivir y engañarla para reproducirse. Lo que les decía, por ejemplo, un virus en el aire no es tan dañino como lo es ya en nuestro organismo. En nuestro organismo como que agarra fuerzas y se reproduce de manera rapidísima y pues genera diferentes enfermedades. Una de ellas es el conocido COVID-19, lo que estamos pasando, el VPH, el VIH. Entonces, como se dan cuenta, hay una cierta cantidad de virus que son muy peligrosos, que inclusive hay algunas enfermedades todavía que no tienen cura, entonces como es el SIDA provocada por este virus, ¿sale?
y su reproducción es de manera viral. Y las bacterias, una de sus funciones principales es llevar su ADN y su ARN protegidos por una envoltura de proteína o cubierta membranosa para su reproducción. Se dan o se llevan a cabo en el aire, en el suelo y en el agua, y no necesitan nada para vivir, es decir, no necesitan de un organismo como es en el caso de los virus. Las bacterias pueden vivir en el agua, en el ambiente, sin ningún problema. Y su reproducción es bacterial. Entonces aquí tenemos algunas diferencias. Son más peligrosos los virus, como ven, se reproducen de manera más fácil y provocan enfermedades más peligrosas también. Entonces, podemos concluir que existe una cantidad inimaginable, muchísimas tipos de bacterias, y si bien en muchos casos pueden enfermar o generar complicaciones de salud, en la mayoría de los casos son ellas las encargadas de mantener el equilibrio de nuestro organismo y curarnos o prevenir cualquier afectación corporal. Como les decía, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de producir anticuerpos. Entre algunos de ellos se encuentran bacterias buenas que ayudan a que haya homeostasis o equilibrio en nuestro organismo. Y ahora sí vamos a pasar con el siguiente dominio, que es el dominio eucaria, para que vayan llenando la parte que nos quedamos, por favor. Bueno, en biología y taxonomía eucaria es el dominio o imperio que incluye los organismos formados por células con un núcleo verdadero. La castellanización adecuada del término es eucariota o eucarionte. Entonces, vemos que este tipo de organismos van a tener células eucariotas, recuerden que son las más complejas, completas, que tienen todos sus organelos y presentan un núcleo. Aquí en este dominio eucaria vamos a ver que se encuentran clasificados diferentes reinos. Por ejemplo, el reino animalia, el reino fungi, que es el de los hongos, el reino plantae, el protista. Y vamos a adentrarnos a estudiar o a ver las características de cada uno de estos. Todos los miembros de este dominio, el eucaria, tienen células eucariotas, todos. De hecho, es el único dominio cuyos miembros tienen este tipo de células, porque los dos anteriores, chicos, presentan células procariotas y a partir de este van a tener células eucariotas y un ejemplo de ellos son los animales, cuyos miembros tienen este tipo de célula. Las células eucariotas contienen un organelo especial unido a la membrana llamado núcleo, ya sabemos nosotros, que este contiene pues el material genético, el ADN, dentro de paquetes llamados cromosomas. Entonces, estas características los van a tener todos los organismos del dominio eucaria. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de su clasificación, como les mencionaba, los protistas o protozoarios, que incluyen también aquí las algas, los hongos, y dentro de la clasificación de los hongos vamos a encontrar los zigomicetes, azomicetes, basidiomycetes y deuteromicetes. Estos son tipos de hongos. Las plantas se van a clasificar en las siguientes: briófitas, tetrabriófitas sin semillas, gimnospermas y angiospermas. Y dentro de los animales vamos a encontrar los mesoa, parazoa y automesoa, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, estas son algunas subclasificaciones del dominio eucaria. Entonces, dentro de este dominio vamos a encontrar que se incluyen organismos unicelulares, recuerden que son aquellos que tienen una sola célula, y multicelulares, que tienen varias, con células eucariotas, es decir, con núcleo. Entonces, recuerden bien, por si en el examen viene, qué tipo de célula tienen los organismos del dominio eucaria, ustedes deben poner células eucariotas, ¿sale? Los dos anteriores contienen o tienen células procariotas. El dominio eucaria o eucariota, que de ahí proviene, es el más amplio de los tres en el sentido de que agrupa un conjunto diverso de los reinos, como les decía, los animales, las plantas, los hongos y todos los protistas, como protozoarios y las algas. Todas las formas de vida eucariota, poseedoras de células con un núcleo celular determinado en donde se alberga el ADN. Entonces, recuerden que esta es la imagen de una célula eucariota, que es la que contienen todos estos organismos que les estoy mencionando. Y que ya se saben los organelos.
Bueno, aquí tenemos nuevamente la subclasificación del dominio Eucaria, protista, fungi o hongos, planta o vegetal, animalia o animal. Y vamos a ver algunas características de estos organismos. Por ejemplo, dentro de los reinos protista, encontramos que son organismos unicelulares o multicelulares también. Unos fabrican su alimento, otros se alimentan de otros seres. Entonces, los protistas pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Flotan o se impulsan por el agua. Por ejemplo, encontramos las algas marinas. Y en el reino fungi o de los hongos, estos son organismos unicelulares o multicelulares también. Se alimentan de otros seres, de partes de sus desechos. Y estos no se van a desplazar, ahí se van a quedar en el lugar donde nacen, ahí se quedan. En el reino plantae o vegetal, son organismos pluricelulares. Sus células forman sistemas muy especializados, fabrican su alimento y no se desplazan, realizan el proceso de fotosíntesis mediante el cual fabrican su alimento. Son organismos autótrofos. Y en el reino animalia o animal, son organismos pluricelulares. Sus células forman sistemas muy especializados, tienen órganos, aparatos y sistemas. Se alimentan de otros seres y se desplazan en alguna etapa de su vida. Entonces, un ejemplo es que necesitan desplazarse para, ¿cómo se llama? Encontrar su alimento. Ahora vamos con el reino protista. Aquí vamos a encontrar la clasificación. Por ejemplo, vamos a tener los protozoarios y las algas, ¿sale? Ahorita lo que acabamos de ver fue como que el dominio eucaria de una manera más sintetizada. Ahorita nos vamos a adentrar a cada una de estas clasificaciones y vamos a empezar por este. Entonces, aquí les decía, en los protistas vamos a encontrar a los protozoarios y a las algas como clasificación. Y vamos a ver aquí diferentes tipos de estos protozoarios. Unos de ellos son los sarcordinos. Estos se tratan de un grupo de organismos protistas unicelulares, es decir, de una sola célula. Aquí vemos la imagen que representa este tipo de organismos. Son microscópicos que suelen vivir en colonias y tienen la capacidad de enquistarse con el objeto de protegerse del medio. Esto quiere decir que pueden aislar agentes externos que no les sean favorables envolviéndolos con su cuerpo. Esto es precisamente para protegerse del medio exterior. Estos tienen estructura semejante a extremidades llamadas pseudópodos, las cuales les permiten desplazarse y obtener su alimento. Y en este orden de ideas no producen su propio alimento, sino que aprovechan de otros elementos que encuentran en el medio. Es por eso que se denominan heterótrofos, porque necesitan de otros. Entonces, estas son algunas características de este tipo de protozoarios que son los acordinos. Ahora vamos a ver los ciliados. Estos son otro tipo de protozoarios y son uno de los grupos más importantes de los protistas, más comunes en casi todos los lugares donde hay agua. Aquí tenemos la figurita, la forma de este tipo de protistas y pueden habitar, por ejemplo, en los lagos, en los charcos, océanos y suelos. Pueden ser móviles o sésiles y la mayoría se alimenta de organismos pequeños. Se alimentan, por ejemplo, de bacterias, algas u otros protozoarios o de detritus, mientras que otros son ectomibiontes o endosimbiontes y algunos son parásitos obligados u oportunistas. Tienen a ser protozoarios grandes, algunos alcanzan hasta 2 milímetros de longitud y su estructura celular es compleja y organizada. Ahora vamos a ver estos tipos de protozoarios que son los zooflagelados. Son un grupo prolifético de organismos unicelulares de una sola célula. Se caracterizan por crecer de cromoplastos, carecer, perdón. La mayoría poseen uno o muchos flagelos. Recuerden que los flagelos van a ser aquellos que les dan movilidad a los organismos. Sin embargo, algunos pueden crecer de estos. Generalmente tienen formas ameboides, aquí como lo muestra la imagen. Son predominantemente parásitos. Su clasificación se basa principalmente en la presencia y número de flagelos que estos presentan.
Ahora vamos a ver, por ejemplo, los esporozoarios. Estos van a ser parásitos obligados de diversos grupos, protistas, animales u hongos. Viven dentro de las células de sus huéspedes, hospedadores y pueden llegar a ser patógenos, es decir, producen enfermedades. Presentan generalmente alternancia entre fases de reproducción sexual y otras de multiplicación asexual. Es decir, se pueden reproducir solos, pero también con otros organismos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de estos esporozoarios. Aquí esta imagen representa estas esferitas rojas, en color rojo, son los glóbulos rojos. Y estas figuritas, esferitas en color amarillo, son los esporozoarios. Entonces, si se dan cuenta, aquí estas esferitas o estos esporozoarios en color amarillo se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, tienden a ocasionar enfermedades. Como ven, atacan los glóbulos y esto provoca una afección en el organismo. Aquí podemos observar la diferencia entre esta célula, entre este glóbulo rojo que contiene estos esporozoarios, que sería una célula enferma, y esta célula que no contiene, que sería una célula sana. Entonces, estos esporozoarios tienen la capacidad de estar dentro de un organismo, de enfermarlo y de reproducirse de manera rápida, ya que lo pueden hacer de dos formas, de manera sexual y asexual. Aquí tenemos otro tipo de protozoarios, como son los flagelados, los acordinos, los ciliados y esporosos, y vemos a través de qué elementos se pueden mover. Flagelos, algunos son pseudópodos, otros a través de los cilios, que son esas pequeñas como vellosidades que tienen los microorganismos, y otros se mueven por contracciones. Su hábitat los podemos encontrar tanto en aguas dulces, aguas marinas y en los parásitos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos como la tripanosoma, que provoca una enfermedad llamada del sueño, las amibas, los parenecios, entre otros. Algunas de estas, como los esporozoos, causan la malaria, por ejemplo. Ahora les voy a explicar cómo estos protozoarios pueden provocar este tipo de enfermedades que son muy peligrosas. Vamos a ver a qué se refiere, por ejemplo, la malaria. La malaria es causada por un parásito transmitido de una persona a otra a través de la picadura de un mosquito. Los parásitos migran al hígado, maduran y entran al torrente sanguíneo, lo que les decía de los glóbulos rojos, en donde rompen glóbulos rojos, la mujer embarazada infectada puede transmitir la malaria al bebé que lleva en su vientre. Entonces, es una enfermedad peligrosa. Aquí vamos a ver la secuencia, o más bien cómo es que se lleva a cabo la transmisión de este protozoario. Tenemos aquí, por ejemplo, el esporocito de Plasmodium, que es el encargado de provocar esta enfermedad. Este se va a incorporar en el mosquito. El mosquito sería el primer vector. El mosquito pica a una persona que sería el huésped, el humano inicial, por decirlo así. Luego, ya que lo picó esta persona, el huésped va a tener una afectación en el hígado, ¿sale? Va a tener una infección hepática porque va a atacar principalmente los glóbulos rojos, teniendo así una infección sanguínea, como se los mostré hace un ratito en la imagen de que los glóbulos rojos se van infectando por este protozoario. El segundo vector en este caso sería nuevamente un mosquito que puede picar a esta persona y este mismo mosquito pica a su próximo huésped humano. Entonces aquí vemos que ya tenemos dos personas infectadas. Ahora, una tercera persona podría ser en el caso de que la mujer esté embarazada, automáticamente, como están compartiendo la misma sangre, el bebé estaría siendo infectado de esta enfermedad. Entonces vemos que no solamente unos virus, no solamente bacterias pueden provocar enfermedades, sino también los conocidos como protozoarios. Entonces, de esto trata este reino. Ahora nos vamos a ir con el siguiente, que es el reino fungi.
Vamos a ver de qué se trata. El reino fungi, pues, es el de los hongos. Son aquellos seres vivos de tipo célula eucariota, como por ejemplo las setas, las levaduras y los mohos. Entonces, estos van a entrar en la clasificación del reino fungi. Ahora debemos conocer para poder entender un poquito mejor las características de este organismo, que son los hongos, para poder entender cómo se reproducen, por ejemplo, cómo se alimentan. Las partes del hongo son las siguientes. Va a tener un sombrero, que es esa pequeña como capita que tiene en la parte superior. En la parte inferior del sombrero vamos a encontrar estas pequeñas laminitas. Si han visto, por ejemplo, en los hongos que nosotros comemos, tienen esas laminitas muy delgaditas. Va a tener un himenio, que es como que esta parte del hongo, que es la orillita, que se encuentra entre el sombrero y las láminas. Tiene escamas que se encuentran en la parte superior del sombrero. Tiene tubos en el interior del sombrero y esporas, ¿sale? Estas esporas van a tener una parte importante, ahorita les voy a decir por qué, para su reproducción. Esta parte de aquí se llama anillo, que se encuentra precisamente entre el sombrero y el pedúnculo o tallo. El tallo, pues sabemos que es esta parte de aquí, que le va a ayudar a tener soporte al hongo. Y tenemos una volva y dentro de ellas las escamas, ¿sale? Que sería en la parte inferior donde se encuentran los hongos alojados en la tierra. Entonces, estas serían sus partes del hongo. Ahora vamos a mencionar algunas características. Son llamados hongos imperfectos, la mayoría son terrestres, suelen ser saprófitos de plantas, son de gran importancia para el ser humano debido a su patogenicidad humana. Los hongos, sabemos que pues hay algunos que son comestibles, pero hay otros que son venenosos. Son muy importantes en el campo de la biotecnología. Su metabolismo origina sustancias químicas de gran utilidad para el ser humano. Algunos de ellos son antibióticos, a través de estos pueden generar diferentes medicamentos y comprenden más de 15,000 especies diferentes. Entonces, de estos organismos también tenemos una gran variedad. Vamos a ver ahora cómo es su nutrición. La nutrición de los hongos es heterótrofa, es decir, que necesitan de otros para poderse alimentar. Y van a decir, ¿por qué si son parecidas a las plantas y las plantas son autótrofas no se alimentan de la misma manera? No, los hongos precisamente por eso están clasificados en otro reino diferente al plantae o al vegetal, porque tienen ciertas características que los hacen diferentes a las plantas y una de ellas es su tipo de nutrición. Entonces, ellos utilizan la nutrición heterótrofa. No pueden producir sus propios alimentos como lo hacen las plantas, lo que les decía. Lo hacen a través de la descomposición de la materia orgánica por medio de algunas enzimas, absorbiendo las sustancias nutritivas. Estos los obtienen al absorber compuestos orgánicos del ambiente. Un saprófito es un organismo que obtiene sus nutrientes de la materia orgánica no viva, usualmente una materia animal o vegetal muerta o en descomposición al absorber los compuestos orgánicos solubles. Un ejemplo de ellos sería restos de árboles. Los hongos se pueden alimentar de estos restos, descomponen obviamente esta materia para poderla absorber. Vamos a ver ahora cómo es su reproducción. Los hongos se van a reproducir sobre todo por medio de esporas, lo que les comentaba, que tienen una parte en su interior del sombrero llamadas esporas, las cuales van a ayudar a su reproducción. Estas esporas se dispersan en un estado latente que se interrumpe solo cuando se hayan condiciones favorables para su germinación. Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea asexualmente como resultado de un proceso de reproducción sexual. Entonces, los hongos van a soltar estas pequeñas esporas que se encuentran en su interior, caen al suelo y a través de todos los elementos que se encuentran ahí, se van a generar nuevos hongos. Es la manera en que estos se reproducen. Un poquito parecido al de las plantas. Si lo recuerdan cuando veíamos esto de la reproducción de las plantas, se parece mucho.
Aquí lo vemos un poquito más claro. Tenemos aquí en la parte número 1, el micelio o el cuerpo del hongo se encuentra enterrado en el suelo, que son como sus raíces. Ahora, número 2, del micelio o de estas raíces se forma el cuerpo reproductor o seta. Como lo ven aquí, esta que parece como una piedrita, es la parte reproductora o reproductiva del hongo. Ahora, dentro del sombrero se van a encontrar estas esporas que son como estos pequeños puntitos que no sé si se distingan, son muy pequeñitos. Estas esporas, la seta desarrollada las libera y estas darán lugar a nuevos hongos. Entonces, como les decía, caen en esta parte de la tierra donde se encuentra el micelio y la seta del hongo y van a poder así crecer nuevos hongos a través de la reproducción tanto sexual como asexual. ¿Cuál es su clasificación de los hongos? Tenemos los deuteromicetes, los higomicetes, azotomicetes y basidiomicetes. Por ejemplo, vamos a tener aquí las linfas separadas, las linfas nucleadas, linfas separadas, septadas, perdón, y nucleadas. Tenemos que tienen reproducción, ya sea sexual, algunos forman gametos, y tienen de vida, por ejemplo, los primeros vida parásita o saprófita, los zigomicetes también, parásita y saprófita, los azotomicetes, parásitas saprófita simbionte, que se encuentran en otros organismos, y los últimos, parásitas saprófita. La única diferencia entre estos es los ascomicetes, que pueden estar en otros organismos como son las plantas. Aquí vamos a ver entonces cada uno de estos tipos de hongos. Por ejemplo, los zigomicetos comprenden 600 especies aproximadamente, más conocidos los del género Rhizopus, causan la pudrición de fruta y constituyen el moho negro en el pan. Su nombre proviene de la habilidad de sus linfas haploides para asperarse, fusionando sus núcleos para producir cigoesporas diploides. Entonces, aquí más claro lo podemos ver en la imagen, ¿sale? Este tipo de hongos lo vamos a encontrar cuando las frutas se empiezan a pudrir, como lo podemos ver. A esto lo conocemos muy comúnmente como el moho. Entonces lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí en esta imagen de la naranja, de los jitomates, pero también en el pan, ¿sale? Cuando ya tienen mucho tiempo, pues estos hongos se comienzan a reproducir en estos organismos. Ahora, otro que podemos encontrar también muy comúnmente es en las paredes. No sé si lo han notado, cuando hay humedad, comienza a aparecer todos estos tipos de microorganismos que son los hongos zigomicetos, precisamente por las condiciones de humedad y de minerales que se encuentran aquí en la pared. Es como eso blanquito que le sale como a la pared, como espumita. Así es, exactamente. Ese es un tipo de hongos que O los que podemos a encontrar. veces es negro, ¿no? ¿Cómo? Que a veces es negrito también en las paredes. Ajá, va tomando diferentes tonalidades, como primero blanquito, gris, y llega hasta verse también como color negro. Exactamente, ese también es un tipo de hongo. Ahora vamos con otro tipo de hongos que son los ascomicetos. Tienen ninfas tabicadas, aquí como lo muestra la estructura, forman estructuras denominadas ascas con forma de saco tras la fecundación. En ellas, por meiosis, se forman esporas haploides. Por ejemplo, aquí tiene una forma como el aparato de Golgi. No sé si recuerdan este organelo celular. Tiene esta forma, que forma así como que sacos. Algunos forman parte de líquenes, incluyen muchos patógenos de plantas y animales, incluyen desde unicelulares, como las levaduras, hasta multicelulares. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de hongos.
Los siguientes son los basidiomycetes. Hay aproximadamente de estos hongos 25,000 especies, son microscópicos y también macroscópicos, podemos encontrar de diferentes tamaños. Son hongos plurinucleados con ninfas tabicadas, poseen un cuerpo fructífero, son importantes descomponedores, en especial de la madera, incluyen las setas, por ejemplo, las rollas y los tizones, tienen reproducción sexual por las biodesporas y reproducción asexual es poco común. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos en esta imagen de los basidiomycetes. Como ven, pueden ser microscópicos, pero también macroscópicos, y los podemos observar a simple vista sin necesidad de un microscopio. Aquí, por ejemplo, una característica de estos hongos es que son descomponedores de la madera. Como les decía, son organismos heterótrofos que necesitan de ciertos elementos, por ejemplo, materia orgánica, para poderse alimentar. Y en este caso lo hacen a través de la madera, la descomponen y ayuda a su alimentación y posteriormente a que se puedan reproducir. Ahora vamos con los deuteromycetes. Son los llamados hongos imperfectos. La mayoría son terrestres, pero se han concentrado en ecosistemas de agua marina o agua dulce. Aquí podemos observar algunas imágenes. Son hongos un poquito más pequeños, por eso se ven aquí de manera, a través de un microscopio. Y esas son algunas características muy, muy generales. Ahora vamos a ver cuáles son algunas importancias de los hongos, así como vimos importancia de las bacterias, vimos importancia de los protozoarios porque pueden provocar enfermedades. Ahora vamos a ver cuál es el caso de los hongos. Gran cantidad de ellos contribuye al proceso de fermentación y son utilizados en la industria panificadora, lácteas o cerveceras. Aquí también en el tema de fermentación pues vamos a encontrar a los hongos. Otros, por ejemplo, van a producir antibióticos. Por ejemplo, la penicilina utiliza muchos de estos hongos para poderlo llevar a cabo. Muchos de ellos son comestibles, por ejemplo, los champiñones, algunos que se llaman trufas, etcétera, que nosotros pues los conocemos muy bien. Intervienen, como les decía, en la descomposición de la materia orgánica muerta, contaminan alimentos como por ejemplo los mohos, que les mostré hace un ratito en la naranja y en el jitomate, causan enfermedades en plantas, como por ejemplo la roya, y en el ser humano, como por ejemplo el pie de atleta y la tiña del cabello. Entonces, son organismos que se encuentran en el ambiente, pero también tienen la capacidad de producir enfermedades en el ser humano. Otra importancia a nivel ecológico de los hongos es que cabe mencionar que la mayoría de los hongos se nutren de sustancias orgánicas muertas, desempeñando un papel fundamental en la naturaleza al eliminar la hojarasca, por ejemplo, y demás materia orgánica muerta de la superficie del suelo, que descomponen materia mineral, incorporándola al suelo y manteniendo así la fertilidad del mismo para las plantas verdes, base de la cadena alimenticia del ecosistema. Entonces, ya que los hongos descomponen esta materia orgánica, por ejemplo, las hojas secas que se encuentran en el suelo, materia como la madera, esto mismo va a ayudar a que la tierra se haga fértil, ya que la descomponen de esta manera, el suelo puede absorber mejor los nutrientes y puede ser fértil, ayudando a que crezcan más plantas y que haya más vegetación. Entonces, tienen una importancia muy grande a nivel ecológico. Importancia médica. Son ornamentales, algunos se pueden comer. Encontramos que unos pueden producir enfermedades, son patógenos, son contaminantes, son medicinales y hay algunos que son alucinógenos, ¿sale? Que utilizan muchas personas como droga. Entonces, vemos que sí pueden ser muy peligrosos, son venenosos. Y hay que saber, esto es muy importante, hay que saber
distinguir entre los hongos, por ejemplo, que son comestibles y los hongos que son venenosos, porque hay algunos que tienen parecidos, porque hay muchísima variedad de estos organismos. Entonces hay que distinguir muy bien cuáles son las características de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, vemos una enfermedad que es ocasionada precisamente por hongos, que es la onicomicosis, y se presenta cuando un hongo prolifera en o alrededor de la uña de la piel, del pie, perdón, o también puede ser de la mano. Algunos síntomas es fragilidad de la uña, cambio en el contorno de la uña, desmoronamiento de los bordes extremos de la uña, detritos atrapados bajos de las uñas, aflojamiento o levantamiento de la misma. Aquí, como lo muestra la imagen, esta enfermedad pues es causada por un tipo de hongo. Ahora vamos a ver algunas características de los hongos alucinógenos. Que esto de hecho lo vimos en salud adolescente cuando veíamos tipos de drogas. Bueno, los hongos alucinógenos crean un cerebro hiperconectado, lo cual influye en el afecto que tienen sobre las personas. Un estudio encontró que la psicobilina induce al cerebro a un estado parecido al de los sueños y que la droga disminuye la actividad cerebral. Entonces, recordemos que estos elementos, por ejemplo, los hongos alucinógenos, van a atacar principalmente el sistema nervioso, que incluye el cerebro, ¿sale? ¿Cuáles son algunos efectos? Intensos sentimientos de miedo, dolor de cabeza, normalmente cuando los efectos se desvanecen, algunas veces al día siguiente pudiendo durar hasta 24 horas este efecto. Puede causar náuseas, gases, malestar gastrointestinal, especialmente cuando los hongos secos se comen crudos. Ligera o severa ansiedad, vértigo y confusión. Entonces, aquí como les estoy mostrando, este tipo de hongos son alucinógenos y como lo ven, hay una gran variedad, ¿sale? Y son algo parecidos a algunos hongos comestibles, por eso les decía, hay que saber diferenciarlos muy bien. Bueno, aquí tenemos otras características de los hongos alucinógenos. Bueno, ya les mencioné algunos efectos: mayor agudeza visual, ligereza, euforia, dilatación de la pupila, aumento de la temperatura y presión, vértigo, visión borrosa. Físicos, puede provocar lesiones cerebrales, demencia. Psicológicos, trastornos de ansiedad y mentales, pánico, repetición de las alucinaciones, etc. La mayoría de drogas de esta familia se extraen de plantas, especialmente de cactus, hongos o setas cultivadas en países latinoamericanos y africanos. Y hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿sale? Entonces, hasta ahorita vamos en la parte del reino fungi. Voy a poner otra vez el cuadro para poder saber en qué parte vamos. ¿Saben cómo le vamos a hacer? En esta semana solamente nos vimos 2 veces, ¿verdad? Que fue el día lunes y hoy. El día lunes precisamente comenzamos a hacer el cuadro. Entonces, como está fallando la plataforma y todavía no terminamos de llenar el cuadro, todavía no lo manden. Esta semana no van a mandar nada, ¿sale? Vamos en el reino fungi, nos faltan 2. Seguramente el día miércoles ya vamos a terminar estos temas y ese día van a tener que mandarlo. Entonces, si no han complementado esto, vayan llenándolo para que el día miércoles solamente falten 2 y me mandan esa actividad ese día, por favor. ¿Sale? Entonces, chicos, los dejo. Cuídense mucho, que tengan bonito fin y nos vemos el día miércoles.